Bienvenidos a este espacio de reflexión y motivación cristiana. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que tiene el poder de transformar nuestras vidas: la esperanza puesta en la palabra de Dios. Es un gozo para mí poder compartir con ustedes este mensaje, y mi oración es que, al finalizar este vídeo, encuentren un nuevo vigor y una renovada confianza en la fidelidad inquebrantable de nuestro Dios. La vida, con sus altos y bajos, con sus alegrías y desafíos, nos presenta constantemente situaciones que pueden probar nuestra fe y agotar nuestra esperanza. Tal vez hoy te encuentres en un lugar de incertidumbre, enfrentando problemas que parecen insuperables, o tal vez te sientas desanimado, sin saber cuál es el próximo paso a dar. Es en estos momentos, cuando el camino parece más oscuro, que la palabra de Dios se convierte en una luz resplandeciente, guiándonos y asegurándonos que no estamos solos. Dios nos ha dado su palabra como un ancla firme y segura, como una fuente constante de esperanza y aliento. Hoy, quiero animarte a que pongas toda tu esperanza en la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias, es la viva y poderosa palabra de Dios, escrita para enseñarnos, corregirnos y guiarnos. En sus páginas, encontramos promesas maravillosas que han sostenido a los creyentes a lo largo de los siglos. Dios es fiel y su palabra nunca falla. Cuando todo a nuestro alrededor parece inestable, podemos confiar en que las promesas de Dios son verdaderas y dignas de confianza. Imagínate por un momento a un marinero en alta mar, enfrentando una tormenta feroz. Los vientos son fuertes y las olas amenazan con volcar su barco. En medio de esa tempestad, el marinero lanza su ancla, sabiendo que esa ancla es lo único que puede mantenerlo seguro y estable hasta que pase la tormenta. De la misma manera, la palabra de Dios es nuestra ancla en las tormentas de la vida. No importa cuán fuertes sean los vientos del desafío, no importa cuán altas sean las olas de la adversidad, podemos lanzar nuestra ancla en la firme y segura palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente inagotable de esperanza porque está basada en el carácter inmutable de Dios. Nuestro Dios es fiel y verdadero. Él no cambia, y sus promesas son eternas. Salmo 119 dice: Tú eres mi refugio y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Este versículo es una declaración de confianza absoluta en la protección y provisión de Dios. Cuando nos refugiamos en Dios y ponemos nuestra esperanza en su palabra, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento y una fortaleza que nos sostiene. Dios, en su gran amor y misericordia, nos ha dado su palabra para que podamos conocerlo más profundamente y entender su voluntad para nuestras vidas. Cada promesa en la Biblia es un recordatorio de su fidelidad y de su compromiso con nosotros. En Romanos 15:4, el apóstol Pablo nos dice: porque todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Las Escrituras nos enseñan y nos alientan, dándonos la fuerza para perseverar en medio de las dificultades. La fidelidad de Dios es un tema recurrente en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo Dios cumple sus promesas y sostiene a su pueblo. Abraham confió en la promesa de Dios y fue bendecido. David, en medio de sus pruebas, encontró refugio en las promesas de Dios. María, la madre de Jesús, confió en la palabra de Dios cuando recibió la noticia del nacimiento de su hijo. Todos estos ejemplos nos muestran que, cuando ponemos nuestra esperanza en la palabra de Dios, somos sostenidos y bendecidos. Hoy, quiero que tomes un momento para reflexionar sobre tu vida. ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? ¿Estás confiando en tus propias fuerzas o en las circunstancias cambiantes? ¿O estás anclando tu esperanza en la palabra inmutable de Dios? Te invito a que renueves tu compromiso de confiar en Dios y en su palabra. Permite que las promesas de Dios llenen tu corazón de esperanza y que su fidelidad te dé la seguridad que necesitas para enfrentar cada día con valentía. Recuerda, Dios es fiel. Su palabra es verdadera y digna de confianza. Cuando todo a tu alrededor parece incierto, puedes descansar en la certeza de que Dios cumple lo que promete. Pon tu esperanza en la palabra de Dios y experimenta la paz y la fortaleza que solo Él puede dar. No estás solo en tus luchas.
Dios está contigo y su palabra es tu ancla segura. Permite que esta verdad te llene de esperanza y te inspire a seguir adelante con fe y confianza. Dios te ama y tiene un plan perfecto para ti. En su palabra encontrarás todo lo que necesitas para vivir una vida plena y abundante. Que Dios te bendiga y te fortalezca mientras pones tu esperanza en Él. La palabra de Dios es un tesoro invaluable, un faro que guía a los creyentes a través de los mares tempestuosos de la vida. La Biblia, como la palabra de Dios, es más que un conjunto de escritos antiguos. Es la revelación divina que nos muestra quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es su propósito para nuestras vidas. En sus páginas encontramos la verdad absoluta y la guía infalible para vivir de acuerdo con la voluntad de nuestro Creador. La importancia de la palabra de Dios en la vida cristiana no puede ser subestimada. Es nuestra ancla en tiempos de incertidumbre, nuestra fuente de sabiduría y nuestra lámpara en la oscuridad. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Cada palabra, cada versículo, cada libro ha sido dado por Dios para nuestra edificación y crecimiento espiritual. En 2 de Timoteo 3, leemos: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esta afirmación subraya la autoridad de la Biblia y su relevancia en nuestra vida diaria. La palabra de Dios nos enseña la verdad, nos reprende cuando erramos, nos corrige para que volvamos al camino correcto y nos instruye en la justicia. Es una herramienta completa que nos capacita para vivir de acuerdo con los propósitos divinos. La autoridad de la palabra de Dios radica en su origen divino. No es simplemente un libro escrito por hombres, sino que es la revelación de Dios mismo. Hebreos 4:12 nos dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta descripción nos muestra que la Biblia no es estática, es viva y activa, capaz de penetrar en lo más profundo de nuestro ser y transformar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. La palabra de Dios tiene el poder de revelar nuestras motivaciones más profundas, de sanar nuestras heridas más profundas y de guiarnos en el camino de la verdad. En un mundo lleno de incertidumbre y relativismo, la veracidad de la Biblia es un ancla segura. La Biblia es la verdad absoluta en un mundo donde la verdad a menudo se presenta como relativa. Jesús, en su oración por sus discípulos, dijo: Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan 17. Esta declaración nos asegura que la palabra de Dios es la norma por la cual se mide toda verdad. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, desafíos éticos o crisis de fe, podemos recurrir a la Biblia con la certeza de que encontraremos la verdad. Esta verdad no cambia con el tiempo ni se adapta a las modas culturales. Es eterna e inmutable. La relevancia de la palabra de Dios en la vida cristiana se manifiesta de muchas maneras. Nos proporciona dirección y propósito. El Salmo 119 declara: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestro camino, mostrando el sendero que debemos seguir y previniéndonos de los peligros. Nos guía en nuestras decisiones, nos da sabiduría para enfrentar los desafíos y nos alienta cuando estamos desanimados. Además, la palabra de Dios es una fuente de consuelo y esperanza. En tiempos de sufrimiento y prueba, podemos encontrar en las Escrituras promesas de paz y restauración que nos sostienen y fortalecen. El impacto de la palabra de Dios en la vida del creyente es transformador. No solo nos informa, sino que nos transforma. Romanos 12:2 nos exhorta: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación del entendimiento viene a través de la meditación y el estudio de la Biblia. A medida que nos sumergimos en la palabra de Dios, nuestros pensamientos y perspectivas se alinean más con los de Dios. Esto nos lleva a vivir vidas que reflejan más plenamente el carácter de Cristo. La palabra de Dios también es fundamental para nuestra batalla espiritual. Efesios 6:17 nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios.
En la lucha contra las fuerzas del mal, la Biblia es nuestra arma más poderosa. Nos da la verdad para contrarrestar las mentiras del enemigo, la fuerza para resistir la tentación y la sabiduría para discernir las trampas del adversario. Al equiparnos con la palabra de Dios, estamos preparados para enfrentar cualquier ataque con confianza y firmeza. Para que la palabra de Dios tenga su pleno efecto en nuestras vidas, debemos hacerla parte integral de nuestro día a día. Esto implica no solo leerla, sino meditar en ella, memorizarla y aplicarla. Al hacerlo, permitimos que la verdad de Dios penetre en nuestro corazón y mente, moldeando nuestras acciones y actitudes. Josué 1:8 nos instruye: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». La meditación constante en la palabra de Dios nos lleva a una vida de obediencia y bendición. La palabra de Dios es el fundamento sobre el cual construimos nuestras vidas. Nos proporciona la base firme sobre la cual podemos estar seguros y confiados, sin importar las circunstancias. La Biblia nos recuerda que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas y que su amor es inagotable. En cada situación, podemos acudir a la palabra de Dios con la certeza de que encontraremos dirección, consuelo y esperanza. Es una fuente inagotable de sabiduría y una guía infalible que nos lleva a vivir una vida plena y abundante en Cristo. En resumen, la palabra de Dios es central en la vida cristiana. Es la revelación de Dios mismo, una guía infalible y una fuente inagotable de verdad y esperanza. Nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye en justicia, capacitándonos para vivir de acuerdo con los propósitos divinos. Al hacer de la Biblia una parte integral de nuestras vidas, encontramos dirección, fortaleza y transformación. Que este conocimiento nos lleve a valorar y amar más profundamente la palabra de Dios, permitiendo que sus verdades penetren en nuestro corazón y nos transformen cada día. La esperanza en la palabra de Dios es un ancla firme que nos sostiene a través de los altibajos de la vida. En los momentos de incertidumbre, angustia y desesperación, las Escrituras se convierten en nuestro refugio y fortaleza, proporcionándonos la seguridad de que Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Las promesas contenidas en la Biblia no son meras palabras de consuelo, sino verdades vivas y poderosas que transforman nuestra realidad y nos infunden un nuevo sentido de esperanza y propósito. Tú eres mi refugio y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Aquí, el salmista reconoce a Dios como su refugio seguro, un lugar de protección donde puede encontrar paz y seguridad en medio de las tormentas de la vida. La imagen de Dios como un escudo subraya su papel como defensor y protector contra cualquier amenaza. Pero lo que es aún más significativo es que el salmista ha puesto su esperanza en la palabra de Dios. Esta esperanza no es un sentimiento pasajero o una mera aspiración, sino una confianza firme y segura en las promesas y la fidelidad de Dios. Al poner su esperanza en la palabra de Dios, el salmista encuentra un fundamento sólido que no puede ser sacudido por las circunstancias externas. En Romanos 15:4, el apóstol Pablo refuerza esta idea al decir: «Porque todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza». Este versículo destaca la intención divina detrás de las Escrituras: enseñar y alentar a los creyentes para que perseveremos en la esperanza. Las historias y enseñanzas bíblicas no son simplemente relatos antiguos, sino lecciones vivas que nos muestran cómo Dios ha obrado en la historia y cómo sigue obrando en nuestras vidas hoy. A través de las Escrituras, somos alentados a mantener nuestra esperanza, sabiendo que el mismo Dios que fue fiel en el pasado sigue siendo fiel en el presente y será fiel en el futuro. La Biblia nos proporciona ejemplos de fe y perseverancia, recordándonos que no estamos solos en nuestra jornada y que Dios está siempre con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Jeremías 29 ofrece una promesa reconfortante y esperanzadora. «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Este versículo fue escrito en un momento de exilio y desesperación para el pueblo de Israel. Sin embargo,
Dios les asegura que su plan para ellos es de bienestar y no de calamidad. Esta promesa no solo se aplica al pueblo de Israel, sino a todos los creyentes. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan que está lleno de esperanza y un futuro brillante. Aun cuando nuestras circunstancias actuales puedan parecer oscuras o sin esperanza, podemos confiar en que Dios está obrando detrás de escena, guiándonos hacia un destino lleno de su bondad y gracia. Estas bases bíblicas de la esperanza en la palabra de Dios nos enseñan que nuestra esperanza no está basada en nuestras circunstancias, sino en el carácter y las promesas de Dios. La Biblia nos proporciona un marco a través del cual podemos interpretar nuestra vida y nuestras experiencias. Nos recuerda que, sin importar lo que enfrentemos, Dios es fiel y sus promesas son verdaderas. Este entendimiento transforma nuestra perspectiva, permitiéndonos ver más allá de nuestras dificultades presentes y enfocarnos en la esperanza segura que tenemos en Cristo. Al poner nuestra esperanza en la palabra de Dios, encontramos una fuente constante de aliento y fortaleza. La Biblia nos muestra cómo Dios ha sido fiel a lo largo de la historia, cumpliendo sus promesas y sosteniendo a su pueblo. Nos enseña que podemos confiar en Él porque Él es inmutable y su amor por nosotros es inagotable. Esta esperanza nos da la fuerza para perseverar, para seguir adelante aun cuando el camino es difícil, sabiendo que Dios está con nosotros y que su plan para nuestra vida es bueno. Vivir con esta esperanza requiere un compromiso constante de nuestra parte. Necesitamos sumergirnos en las Escrituras, meditar en ellas y permitir que sus verdades penetren en nuestro corazón y nuestra mente. Al hacerlo, nuestra fe se fortalece y nuestra esperanza se renueva. También necesitamos compartir esta esperanza con los demás, mostrando con nuestras vidas y nuestras palabras que la palabra de Dios es una fuente inagotable de esperanza y verdad. Que estas verdades bíblicas nos animen a confiar plenamente en la palabra de Dios, a encontrar en ella nuestra esperanza y nuestra guía. Al hacerlo, experimentaremos una paz y una alegría que trascienden nuestras circunstancias y veremos cómo Dios obra poderosamente en nuestras vidas. Que nuestra esperanza en la palabra de Dios sea un testimonio vivo de su fidelidad y amor, inspirando a otros a buscar y encontrar en Él la misma esperanza y seguridad. La Biblia está llena de historias inspiradoras que nos muestran cómo poner nuestra esperanza en la palabra de Dios trae bendiciones, fortaleza y cumplimiento de sus promesas. Tres figuras bíblicas que destacan poderosamente en este contexto son Abraham, David y María, la madre de Jesús. Sus vidas ejemplifican cómo la confianza en las promesas de Dios puede transformar circunstancias difíciles en testimonios de fe y esperanza. Abraham es uno de los ejemplos más notables de confianza en la promesa de Dios. En Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham, prometiéndole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. En ese momento, Abraham y su esposa Sara eran ancianos y sin hijos, lo que hacía que la promesa de Dios pareciera humanamente imposible. Sin embargo, Abraham creyó en la palabra de Dios con una fe inquebrantable. A pesar de las circunstancias adversas y del aparente retraso en el cumplimiento de la promesa, Abraham se mantuvo firme en su esperanza. Su fe no solo le llevó a ser llamado amigo de Dios, sino que también se convirtió en el padre de una gran nación. La confianza de Abraham en la promesa de Dios nos enseña que, independientemente de cuán imposibles parezcan nuestras situaciones, cuando ponemos nuestra esperanza en la palabra de Dios, Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. La vida de David también es un testimonio impactante de esperanza en las promesas de Dios. A lo largo de los Salmos, vemos cómo David, en medio de sus pruebas y tribulaciones, siempre encontró consuelo y fortaleza en la palabra de Dios. Ya fuera huyendo de Saúl, enfrentando la traición de amigos o lidiando con las consecuencias de sus propios pecados, David recurría a Dios con una confianza absoluta en su fidelidad. En el Salmo 23, David proclama: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esta declaración de confianza nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, David encontró paz y seguridad en la promesa de la presencia y provisión de Dios. Su esperanza en Dios no solo le sostuvo en tiempos difíciles, sino que también le inspiró a alabar y adorar a Dios con todo su corazón. La vida de David nos recuerda que, sin importar las adversidades que enfrentemos,
podemos encontrar esperanza y fortaleza en la fidelidad de Dios y en sus promesas. María, la Madre de Jesús, es otro ejemplo poderoso de esperanza en la palabra de Dios. Cuando el ángel Gabriel se le apareció y le anunció que sería la madre del Salvador, María respondió con una fe y obediencia asombrosas. En Lucas 1 ella dice: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». A pesar de las implicaciones sociales y personales que esta noticia traería, María confió completamente en la palabra de Dios. Su esperanza y fe la llevaron a participar en el plan redentor de Dios de una manera única y significativa. María no solo aceptó la voluntad de Dios, sino que también celebró su fidelidad, como vemos en su cántico de alabanza conocido como el Magnificat, donde declara: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». La fe y esperanza de María en la palabra de Dios nos inspiran a confiar plenamente en su plan para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos completamente cómo se llevará a cabo. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que la esperanza en la palabra de Dios no es una esperanza vana, sino una esperanza viva y activa que transforma vidas y circunstancias. Abraham, David y María nos enseñan que cuando confiamos en las promesas de Dios y vivimos conforme a su palabra, experimentamos su fidelidad y bendiciones de maneras profundas y duraderas. Esta esperanza nos da la fortaleza para enfrentar cualquier desafío y la certeza de que Dios está obrando para nuestro bien, incluso en medio de las pruebas. La historia de Abraham nos anima a creer en la fidelidad de Dios, incluso cuando nuestras circunstancias parecen imposibles. Nos recuerda que la promesa de Dios siempre se cumple y que nuestra parte es confiar y obedecer. David nos muestra cómo encontrar refugio y fortaleza en la palabra de Dios en los momentos de angustia, sabiendo que Dios es nuestro pastor que cuida de nosotros. María nos inspira a aceptar con fe y esperanza la voluntad de Dios, confiando en su plan perfecto para nuestras vidas. Hoy, te invito a reflexionar sobre estas historias y a permitir que la esperanza en la palabra de Dios llene tu corazón. Como Abraham, confía en las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que ha dicho. Como David, encuentra tu refugio y fortaleza en Dios, confiando en su presencia y provisión. Y como María, acepta con fe la voluntad de Dios, sabiendo que sus planes son para tu bien y para darte un futuro lleno de esperanza. Permite que estas verdades transformen tu vida y te den la confianza para enfrentar cualquier desafío con esperanza y fe. Dios te ama y su palabra es verdadera y digna de confianza. Que tu vida sea un testimonio vivo de la esperanza en la palabra de Dios, inspirando a otros a buscar y encontrar en Él la misma esperanza y seguridad. Confía en Dios, pon tu esperanza en su palabra y experimenta la paz, fortaleza y bendición que solo Él puede ofrecer. Poner nuestra esperanza en la palabra de Dios es una práctica que transforma nuestra vida y nos proporciona una base firme para enfrentar cualquier circunstancia. La Biblia, como la revelación divina, contiene las promesas de Dios que nos ofrecen dirección, consuelo y esperanza. Pero para experimentar plenamente el poder transformador de la palabra de Dios, necesitamos integrarla en nuestra vida diaria a través de la lectura, la meditación, la oración y la confianza en sus promesas. Dedicar tiempo a la lectura y meditación diaria de las Escrituras es fundamental para desarrollar una relación profunda con Dios y fortalecer nuestra fe. La Biblia no es solo un libro histórico, es la voz viva de Dios hablándonos hoy. Cada día, al abrir las Escrituras, tenemos la oportunidad de escuchar a Dios y de permitir que su palabra renueve nuestra mente y nuestro corazón. La meditación en la palabra implica no solo leer superficialmente, sino reflexionar profundamente sobre lo que Dios nos está diciendo. Al meditar en las Escrituras, permitimos que su verdad penetre en lo más profundo de nuestro ser, moldeando nuestras creencias, actitudes y acciones. Este proceso nos ayuda a internalizar las promesas de Dios y a vivir de acuerdo con su voluntad. La oración basada en la palabra es otro aspecto crucial para poner nuestra esperanza en Dios. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras peticiones a Dios, sino que también afirmamos su palabra sobre nuestras vidas. Utilizar las Escrituras en nuestras oraciones fortalece nuestra fe y nos alinea con la voluntad de Dios.
Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a la ansiedad, podemos orar las palabras de Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Al orar de esta manera, estamos recordando a Dios sus promesas y recordándonos a nosotros mismos su fidelidad. Este tipo de oración nos ancla en la verdad de Dios y nos da una esperanza inquebrantable en medio de cualquier desafío. Confiar en las promesas de Dios y aplicarlas en nuestra vida diaria es esencial para vivir una vida llena de esperanza. La Biblia está llena de promesas que Dios nos ha dado, y aprender a confiar en ellas transforma nuestra perspectiva y nuestras acciones. Por ejemplo, en tiempos de incertidumbre, podemos aferrarnos a la promesa de Jeremías 29. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa nos asegura que, sin importar las circunstancias, Dios tiene un plan bueno y lleno de esperanza para nosotros. Aplicar esta promesa en nuestra vida diaria significa vivir con confianza, sabiendo que Dios está obrando para nuestro bien y que podemos confiar en su guía y provisión. Además, al enfrentar desafíos financieros, podemos recordar la promesa de Filipenses 4. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Confiar en esta promesa nos permite vivir con generosidad y fe, sabiendo que Dios proveerá para todas nuestras necesidades. En momentos de debilidad o enfermedad, podemos aferrarnos a la promesa de Isaías 41. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que Dios está con nosotros y que Él es nuestro ayudador y sanador. Poner nuestra esperanza en la palabra de Dios también implica compartir esta esperanza con los demás. Cuando experimentamos el poder transformador de las promesas de Dios en nuestras vidas, nos convertimos en testigos de su fidelidad. Compartir nuestros testimonios y animar a otros a confiar en la palabra de Dios no solo fortalece nuestra fe, sino que también edifica a aquellos que nos rodean. Al vivir una vida llena de esperanza y confianza en las promesas de Dios, reflejamos su amor y su poder al mundo, convirtiéndonos en faros de esperanza para aquellos que aún no conocen la verdad de su palabra. En resumen, poner nuestra esperanza en la palabra de Dios es un proceso dinámico y continuo que involucra la lectura y meditación diaria de las Escrituras, la oración basada en la palabra y la confianza en las promesas de Dios. Al hacer de estas prácticas una parte integral de nuestra vida, experimentamos una transformación profunda que nos llena de esperanza, nos fortalece en la fe y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Que esta verdad nos inspire a buscar y encontrar en la palabra de Dios la esperanza y la fortaleza que necesitamos para enfrentar cada día con confianza y alegría, sabiendo que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas. Hoy te invito a embarcarte en un viaje transformador, uno que tiene el poder de cambiar tu vida de manera profunda y significativa. Este es un llamado a la acción para que te comprometas a poner tu esperanza en la palabra de Dios, confiando en que sus promesas son verdaderas y en que su guía es perfecta. La Biblia no es simplemente un libro, es la voz viva de Dios, llena de promesas que pueden llevarnos a una vida de paz, propósito y plenitud. Al decidir poner nuestra esperanza en la palabra de Dios, estamos eligiendo construir nuestra vida sobre una base sólida e inquebrantable. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada día estuvieras arraigado en la esperanza que proviene de la palabra de Dios. Las dificultades no desaparecerán, pero tu perspectiva cambiará completamente. En lugar de sentirte abrumado por los desafíos, encontrarás fuerza y consuelo en las promesas de Dios. Cada día será una oportunidad para experimentar su amor y fidelidad de maneras nuevas y sorprendentes. Para comenzar este viaje, una de las primeras y más importantes acciones que puedes tomar es dedicar tiempo diario a la lectura de la Biblia. Esto no significa simplemente leer por leer, sino realmente sumergirse en las Escrituras, permitiendo que las palabras de Dios penetren tu corazón y tu mente. Haz de esto una práctica diaria,
un tiempo sagrado donde te apartas de las distracciones del mundo y te conectas con Dios. Empieza tu día con la palabra de Dios, permitiendo que te guíe y te fortalezca desde el primer momento. A medida que lees, pide al Espíritu Santo que te ilumine y te revele las verdades que Dios quiere que apliques en tu vida. Este tiempo de lectura diaria no solo te alimentará espiritualmente, sino que también te proporcionará la sabiduría y el discernimiento que necesitas para enfrentar cada día con confianza. Además de la lectura diaria, te animo a participar en estudios bíblicos. Estos pueden ser en grupo o personales, pero lo importante es que profundices en la palabra de Dios de manera intencional y sistemática. Los estudios bíblicos te permiten explorar las Escrituras en un contexto más amplio y profundo, entendiendo no solo el texto, sino también el contexto histórico y cultural. Participar en un estudio bíblico en grupo también te brinda la oportunidad de compartir tus insights y aprender de otros, creando una comunidad de apoyo y crecimiento mutuo. Al estudiar la Biblia juntos, se forjan lazos fuertes y se fomenta un sentido de pertenencia y propósito compartido. Este compañerismo fortalece tu fe y te anima a seguir adelante, incluso cuando los tiempos son difíciles. Memorizar versículos clave es otra práctica poderosa que te ayudará a poner tu esperanza en la palabra de Dios. Cuando memorizas las Escrituras, las llevas contigo en tu corazón, listas para ser recordadas y aplicadas en cualquier momento. Los versículos memorizados se convierten en una fuente constante de ánimo y fortaleza. En momentos de duda o desesperación, puedes recurrir a estas palabras de verdad para renovar tu esperanza y tu fe. Al tener las Escrituras grabadas en tu mente y corazón, te equipas con las herramientas necesarias para enfrentar cualquier desafío, con la confianza de que Dios está contigo y que sus promesas son verdaderas. Comprometerte a estas prácticas no solo fortalecerá tu fe, sino que también transformará tu vida diaria. Encontrarás que, al poner tu esperanza en la palabra de Dios, tu perspectiva cambia, tu espíritu se renueva y tu capacidad para enfrentar las dificultades se amplía. La palabra de Dios se convierte en tu guía, tu consuelo y tu fuente de esperanza inquebrantable. Cada día te acercarás más a Dios, conociendo más su corazón y entendiendo más su voluntad para tu vida. En este camino recuerda que no estás solo. Dios te acompaña en cada paso y hay una comunidad de creyentes que también caminan contigo. Busca el apoyo de otros cristianos que compartan tu deseo de poner su esperanza en la palabra de Dios. Juntos, pueden alentarse y fortalecerse mutuamente, compartiendo testimonios de cómo Dios está obrando en sus vidas y cómo su palabra está trayendo transformación. Te animo a tomar este compromiso hoy. Decide que pondrás tu esperanza en la palabra de Dios y permite que esta decisión transforme tu vida. Empieza por establecer un tiempo diario de lectura y meditación en las Escrituras. Únete a un estudio bíblico y sumérgete en la profundidad de la palabra de Dios. Memoriza versículos clave que puedan guiarte y sostenerte en cada situación. Confía en que, al hacer esto, experimentarás una renovación espiritual profunda y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que este llamado a la acción sea el inicio de una nueva temporada en tu vida, una temporada marcada por la esperanza y la confianza en Dios y su palabra. Permite que la palabra de Dios sea la luz que guíe tus pasos y la roca sobre la cual construyes tu vida. Al hacerlo, descubrirás que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas. Que tu vida sea un testimonio vivo de la esperanza que se encuentra en la palabra de Dios, inspirando a otros a buscar y encontrar la misma esperanza y seguridad. Confía en Dios, pon tu esperanza en su palabra y prepárate para experimentar su amor y fidelidad de maneras maravillosas y sorprendentes. Dios te bendiga en este camino de fe y esperanza. Al llegar al final de nuestro tiempo juntos, quiero que reflexionemos sobre los puntos clave que hemos explorado hoy. Hemos hablado sobre la inmensa importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas y cómo esta no es solo un conjunto de escritos antiguos, sino la voz viva y activa de Dios que nos habla hoy. La Biblia es nuestra guía infalible, una fuente inagotable de verdad y sabiduría que tiene el poder de transformar nuestra vida desde lo más profundo de nuestro ser. En ella encontramos dirección, consuelo y la seguridad de que, sin importar las circunstancias, Dios está con nosotros
y sus promesas son verdaderas. Hemos visto ejemplos bíblicos que nos muestran cómo la esperanza en la palabra de Dios trae bendición y fortaleza. Abraham, quien creyó en las promesas de Dios contra toda esperanza, y fue bendecido con una descendencia innumerable. David, quien en medio de sus dificultades y pruebas encontró refugio y consuelo en las promesas de Dios, expresando su confianza en los salmos. Y María, la Madre de Jesús, quien mostró una fe y obediencia inquebrantables al aceptar la palabra de Dios y confiar en su plan redentor. Estos ejemplos nos enseñan que cuando ponemos nuestra esperanza en la palabra de Dios, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza. Para aplicar esta verdad en nuestras vidas, hemos hablado sobre la importancia de la lectura y meditación diaria de las Escrituras. Dedicar tiempo cada día a sumergirnos en la palabra de Dios nos ayuda a internalizar sus promesas y a renovar nuestra mente y nuestro corazón. También hemos discutido la importancia de la oración basada en la palabra, utilizando las Escrituras para fortalecer nuestra fe y alinearnos con la voluntad de Dios. Confiar en las promesas de Dios y aplicarlas en nuestra vida diaria nos permite vivir con una esperanza viva y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al aplicar estos principios, encontramos una transformación profunda y duradera. Nuestra perspectiva cambia, nuestra fe se fortalece y nuestra capacidad para enfrentar las dificultades se amplía. La palabra de Dios se convierte en nuestra ancla segura, nuestra guía constante y nuestra fuente inagotable de esperanza y fortaleza. Este compromiso no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean, ya que vivimos como testimonios vivos de la fidelidad y el amor de Dios. Ahora quiero invitarte a un momento de oración, pidiendo a Dios que nos ayude a vivir estas verdades y que fortalezca nuestra fe. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones agradecidos por tu palabra, que es viva y poderosa. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros a través de las Escrituras y por darnos promesas que son verdaderas y eternas. Te pedimos que nos ayudes a poner nuestra esperanza en tu palabra cada día. Danos el deseo y la disciplina para leer y meditar en las Escrituras, para que tu verdad penetre profundamente en nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Señor, fortalece nuestra fe mientras confiamos en tus promesas. Ayúdanos a recordar que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, y que en tu palabra encontramos la guía y el consuelo que necesitamos. Enséñanos a orar basándonos en las Escrituras, declarando tus promesas y alineándonos con tu voluntad. Que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino, guiándonos en cada paso que damos. Padre, te pedimos que renueves nuestra esperanza y nos des una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de las pruebas y desafíos. Que podamos vivir como testimonios vivos de tu fidelidad y amor, inspirando a otros a buscar y encontrar la misma esperanza en ti. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y haznos sensibles a tu voz. Gracias por tu amor incondicional y por las maneras en que ya estás obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Que esta oración sea el comienzo de una nueva temporada en tu vida, una temporada marcada por una confianza renovada en la palabra de Dios y una esperanza viva que transforma cada aspecto de tu ser. Vive cada día con la certeza de que Dios está contigo, que sus promesas son verdaderas y que su palabra es una guía segura en todas las circunstancias. Que tu vida sea un reflejo del amor y la fidelidad de Dios, y que su paz y esperanza llenen tu corazón y te guíen siempre. Dios te bendiga abundantemente mientras caminas en su verdad y pones tu esperanza en su palabra.